Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta masterclass. Estoy muy contenta de poder ofrecerles a todos ustedes esta masterclass. Sé que hay muchos que estaban interesados en conocer un poco más sobre constelaciones familiares individuales. Así que bueno, les doy a todos la bienvenida. Vamos a comenzar a compartir durante 3 días seguidos los conocimientos sobre constelaciones familiares individuales. Así que bueno, estoy muy contenta por eso. Para quienes no me conocen, mi nombre es Fedra González, soy consultora psicológica, consteladora familiar y docente en la Universidad Nacional de Lanús. Estoy en el área de adultos mayores, en el área de estimulación cognitiva. Me formé en 2008, me recibí como consultora psicológica y empezó mi camino. Empezó mi camino en esta profesión, tanto como consultora, luego al muy poco tiempo empecé en el ámbito de las constelaciones, soy consteladora familiar, grupal e individual, pero utilizo más que nada la técnica individual. La verdad es que esta técnica nos generan cambios maravillosos, uno ve los cambios en el otro de manera inmediata, ¿sí? Ya uno cuando constela cambia algo en su semblante, uno ve el cambio en la fisonomía, en las características de su rostro, en su mirada. Y también me gusta mucho trabajar con constelaciones individuales porque lo que ocurre es que cuando uno trabaja en constelaciones son cosas muy privadas, son cosas muy profundas y entonces en las constelaciones individuales al trabajar solo con el otro nos permite que el otro pueda habilitar eso que le está pasando, el cómo se siente y poder hablar de los conflictos, ¿no? Del conflicto que fuere, de una manera diferente que si lo hace en una constelación grupal, donde a lo mejor es en un grupo de personas y bueno, esto de exponer mi historia, exponer mi dolencia, exponer determinadas situaciones o cosas me resultan difíciles. Entonces, bueno, esta técnica me parece maravillosa, sobre todo las personas que viven en ciudades pequeñas donde todos se conocen, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poquito con esto. Bueno, y así comencé entonces en el 2008 mi camino en la consultoría, luego inicié a los 2 años en constelaciones familiares. Fue una experiencia para mí muy enriquecedora. Yo doy con las constelaciones primero constelando yo y cuando constelo y veo el resultado, veo lo bien que me sentía, veo esta técnica tan inmediata, tan profunda, ¿sí? Entonces empiezo a capacitarme. Hasta el día de hoy sigo capacitándome, por supuesto. Yo siempre digo, es un camino de ida, uno nunca deja de formarse porque van apareciendo nueva información, van apareciendo más profesionales de diferentes áreas que se van formando, ¿sí? Yo me formo actualmente con una médica muy reconocida en el área, una médica argentina que es consteladora y que la verdad que tiene una mirada para mí muy interesante. Y me sigo formando también con gente de afuera, sobre todo de España, ¿sí? que están que abordan el tema de las constelaciones. Y también estoy haciendo una formación, bueno, estoy terminando mi carrera de licenciada en psicología, pero también voy mucho por la neurociencia. Y como vamos a ver que uno va a decir que tiene que ver las constelaciones con la neurociencia. Sí, en constelaciones individuales yo creo que sí hay mucha conexión porque las neurociencias trabajan desde a ver cómo nuestro cerebro va incorporando determinada información que nosotros le demos con respecto a los pensamientos, y en constelaciones individuales, al momento de sanar, de resolver, lo que hacemos es una visualización. Y desde la neurociencia está comprobado que toda información que le damos a nuestro cerebro, como que esto sucede, que esto es cierto, que eso está sucediendo, para nuestro cerebro eso está sucediendo. Entonces, si para nuestro cerebro eso está sucediendo, para el resto del cuerpo eso está sucediendo. Entonces, me siento súper bien, por eso uno dice, bueno, constelé y la verdad que fue como, siento un alivio, siento como cierta libertad, cierto que me saqué un peso de encima. ¿Por qué? Porque lo trabajamos con nuestros pensamientos, lo trabajamos con nuestro cerebro y también lo pasamos esa información al resto del cuerpo, con lo cual nos genera ese bienestar. Por eso está ligado para mí mucho con las neurociencias y con todo, bueno, y con todo lo que tiene que ver
con los pensamientos, las emociones, la meditación, la visualización. Ahora ya nos vamos a ir adentrando un poquitito más cuando veamos la dinámica de la constelación. Así que bueno, por eso digo, uno se sigue formando y la formación es eterna, ¿sí? Nunca termina uno de formarse, por lo menos esa es mi teoría, y desde ese lugar yo me paro para no quedarme, porque hay cosas nuevas que van surgiendo, porque la vida es dinámica, porque nosotros vamos atravesando diferentes situaciones. Si pensemos hoy en una situación de pandemia, bueno, ¿cuáles van a ser los resultados de estas muertes que han quedado, por ejemplo, que quedan inconclusas, ¿no? Porque, bueno, muere un ser querido por COVID y uno no lo puede ver, o sea, no puede tener contacto, no puede hacer una despedida, no puede hacer esa ceremonia. Entonces digo, si esto hay algo ya que uno trae en el sistema familiar, también cuánto está dejando, ¿no? Cuánto estamos dejando de esta historia para los que vienen. Entonces, bueno, un poco, por eso digo como que uno se tiene que estar formando y ayornándose todo el tiempo. Bien, ya habiendo hecho mi presentación, como les dije, vamos a empezar un poquito a hablar de esta masterclass, ¿sí? Vamos a adentrarnos, por supuesto, ya en el tema. Esta masterclass está dirigida a todos aquellos que son profesionales de algún área. Cuando hablamos porque muchos que les llegó el mail y que en su momento consultaron por el curso de constelaciones, y yo soy terapeuta y hago reiki y hago registros akáshicos y soy acompañante terapéutico. Bueno, a ver, cuando hablamos de terapeutas holísticos o de terapeutas, en general, ¿cuál es la idea? Que cualquier persona que tenga recursos, que tenga estrategias, que tenga conocimiento sobre el acompañar a un otro, la contención, la escucha, ¿sí? Esto de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, del timing, de poder respetar el tiempo del otro, son conocimientos que todo terapeuta, médico y demás profesionales van incorporando en el transcurso de sus carreras o de lo que vayan haciendo. Por eso está dirigido a profesionales o a terapeutas de diferentes ámbitos, porque se supone que ya cuentan con esas herramientas. Pensemos lo siguiente, una persona que viene a constelar, yo siempre digo, viene y me da su corazoncito. Yo tengo dos opciones, o lo ayudo a sanar o se lo destruyo, por no decir una palabrota, ¿sí? Entonces es muy importante tener esas herramientas de acompañamiento, empatía, contención. Por eso quizás este curso no está diseñado para alguien que nunca hizo nada, y no porque no, sí, lo podría hacer, pero después al momento de llevarlo a cabo y constelar a un otro, tal vez necesitaría incorporar otro tipo de herramientas para poder acompañar bien a ese otro. Las constelaciones son un proceso muy profundo, muy intenso, de mucha movilización. Entonces tenemos que tener ciertas herramientas para ese acompañamiento, ¿sí? Del otro. Bien, entonces está dirigido a todos aquellos terapeutas, médicos, psicólogos, acompañantes terapéuticos, maestros especiales, psicopedagogos, terapeutas holísticos, complementarios, como cada uno quiera llamarlo. Lo han hecho licenciados en nutrición también, por ejemplo, kinesiólogos. Bueno, todo aquel que tenga ganas de abrirse, que trabaje de manera independiente en su consultorio, que tenga un consultorio, puede tranquilamente hacer esta formación, ¿sí? Esta masterclass, que después, por supuesto, van a tener la opción. Esta masterclass vamos a ver un montón de temas, pero aquel que después quiera seguir profundizando y quiera adentrarse e incorporarse en este ámbito y formarse, van a tener la posibilidad de acceder al curso de constelaciones, obviamente para todos los que participan de la masterclass con un descuento especial, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hablar de qué son las constelaciones. Hay gente que seguramente ya sabe de qué se trata, hay personas que no. De hecho, me acuerdo que cuando a mí me llega la primera invitación a un taller de constelaciones, yo recibo el mail y así como lo recibía, lo mandaba al tacho de basura, ¿no? En una entrevista que me hicieron, esto lo conté. Y así que perdón si alguno escuchó esa entrevista y soy reiterativa. Y bueno, y me llegaban los mails y yo los descartaba, porque para mí estaba como más ligado como a lo esotérico, como que, qué sé yo, desde la ignorancia, obviamente, que muchos opinan y hablan sobre el tema desde la ignorancia, sin conocer, sin saber, sin vivir la experiencia inclusive, ¿sí?
Hasta que, bueno, en una reunión familiar nos ponemos a hablar de este tema y mi hermana me dice, no, yo quiero constelar y qué sé yo, una amiga mía vivió la experiencia, la verdad que fue maravillosa y empezamos a hablar del tema. Entonces yo ahí empiezo a escuchar, pero bueno, a ver, ¿y de qué se trata? Porque si bien yo recibía el mail, así como lo recibía, lo mandaba a la bandeja al tacho de basura, pero no me detenía a leer de qué se trataba. Ya el título como que nada. Y cuando empezamos a hablar dije, bueno, me parece interesante, como que ahí me empezó a interesar, ¿sí? Entonces dije, bueno, genial, voy a empezar a averiguar. Entonces cuando me llega de nuevo, porque todas las semanas me llegaba este mail, que después fue con la persona que yo me formé en constelaciones grupales, cuando me llega ese mail, bueno, lo abro y lo leo y empiezo a leer un poquitito más sobre el tema y empiezo a indagar y por supuesto que fui al taller. Yo soy así, o sea, algo me interesa o algo quiero, voy y todo paso por mí, todo lo experimento, vivo mi propia experiencia, saco mis propias conclusiones, ¿sí? Entonces ese fin de semana voy al taller y para mí fue algo maravilloso. Vivir ese taller terminé destruida. Ese día me acuerdo que inclusive yo soy de zona sur y una chica era de acá de la zona y vinimos juntas en el auto porque yo estaba súper nada, como atravesadísima. De hecho me acuerdo que en el encuentro, al finalizar el taller, la facilitadora, bueno, nos hace hacer un ejercicio y que cuando terminemos el ejercicio que cada uno diga cómo se va. Y yo a modo de chiste digo, yo me voy en ambulancia, llamo a una ambulancia porque no puedo más. Pero bueno, para mí fue un antes y un después y ahí comienza mi camino en constelaciones, ¿no? Empecé a averiguar, a leer, a formarme. Y acá estoy. Hace ya 6 años, 6 o 7 años que estoy formando, 6 años, que estoy formando a diferentes profesionales de Argentina, de Chile, de Uruguay, de México. Bueno, ahora se han sumado algunos más de España, también se sumó de Paraguay, de Costa Rica, ¿sí? Profesionales del área que quieren formarse en constelaciones y con todo esto que estamos atravesando de la pandemia y de esta situación, bueno, el hecho de poder hacerlo de manera virtual es como un beneficio hoy en día, ¿no? Y también trabajarlo de manera virtual. Así que bueno, así es mi inicio y mi constancia y mi camino, porque por supuesto que vamos a seguir por este camino. Solo doy la formación de constelaciones individuales, no de grupales, porque bueno, siento que resueno más con la técnica individual y hay personas maravillosas que la técnica grupal dan unas formaciones geniales, así que bueno, todo ese trabajo lo dejo para ellas. Entonces, ¿qué son las constelaciones? ¿No? Y ahí, como les empecé hablando, me va a pasar esto, que yo empiezo y como que me voy, pero después volvemos, porque tengo acá como bien apuntado por dónde tengo que ir, porque yo me emociono con el tema y puedo estar hablando 3 horas, y bueno, hay cosas que son interesantes y hay otras que me dicen, Fedra, ¿a quién le importa? Bueno, bien. ¿Qué son las constelaciones? Las constelaciones son una técnica, una dinámica, ¿sí? No es una terapia. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque no es algo que la persona venga a hacer todas las semanas como puede hacer un tratamiento terapéutico, sino que las constelaciones vienen, se trabaja un tema, siempre que voy a constelar tengo que constelar algo que sea un tema. Cuando hablamos de constelar hablamos de trabajar. El otro día veía una nota en la tele a una persona y le decía al periodista, ¿pero qué es constelar? Y decía, no, porque las constelaciones, y le insistía con la pregunta, ¿pero qué es constelar? ¿No? Y era tan simple como decir, constelar es igual a trabajar un conflicto, trabajar algo, constelar es trabajo ese conflicto, trabajo esto que en mi sistema familiar se está repitiendo, que yo lo traigo como un conflicto, que ahora vamos a ver qué temas podemos constelar, quiénes pueden constelar, quiénes no pueden constelar, ahora vamos a ver un poquito de todo esto. Pero las constelaciones son esto, son una técnica, una dinámica dentro de un marco, un encuadre terapéutico, por eso es tan importante tener estas herramientas terapéuticas previas, por eso decía que no cualquier persona, a mi criterio, puede dedicarse a esta técnica de manera individual. Y las constelaciones se trabajan en el aquí y ahora, son conflictos actuales, conflictos propios, personales, es decir, yo cuando vaya a trabajar tengo que trabajar algo que sea un conflicto mío, no puedo trabajar no porque mi pareja tiene determinada enfermedad, bueno, tendrá que venir a trabajar tu pareja, no porque mi mamá tal cosa, bueno, tendrá que trabajar tu mamá, en todo caso yo puedo trabajar mi relación con mi pareja, mi relación con mamá,
cómo me afecta esta enfermedad a mí con respecto a mamá, me angustia, me enoja, lo que fuera. Pero siempre tengo que trabajar desde mí, lo que para mí es un conflicto, lo que para mí es una dolencia, lo que para mí es un trauma o un síntoma, decimos en constelaciones, ¿sí? Bien. Entonces las constelaciones son una técnica, son una dinámica dentro de un marco terapéutico, en donde vamos a trabajar siempre con un conflicto personal y propio, ¿sí? En el aquí y ahora, que por supuesto va a tener mucha relación con el allí entonces vamos a ir y venir. Las constelaciones, bueno, si hablamos de constelaciones y empezamos a teorizar o ver un poquitito de dónde vienen, las constelaciones las trae o quien es el precursor de las constelaciones, seguramente lo han escuchado, es Bert Hellinger. Bert Hellinger es un terapeuta, estudió filosofía, teología, pedagogía, es un terapeuta alemán que nació en 1927 y murió, si no me equivoco, murió en el 2019 o 2020, a los 90 y tantos años. Y hasta sus últimos días él siguió constelando, siguió trabajando. Pueden ver muchos videos en YouTube si quieren de Bert Hellinger, están traducidos inclusive. Y bueno, ¿cómo llega él a las constelaciones? Esto es muy interesante también, ¿no? Él estaba en una orden católica, estuvo como misionero en una orden católica en Sudáfrica durante muchos años, 16 años. Y entonces cuentan que en un momento había un chico con una problemática, ¿no? Con una problemática con su progenitor, con su padre. Entonces estaban como si fueran, yo se los digo así como que se los cuento, medio brutamente. Estaban en como si fueran en una terapia grupal, ¿no? Y entonces Bert Hellinger lo invita a que dentro de ese taller en el que estaban, empiecen como a armar esa dinámica de lo que pasaba con ese papá, a ver qué pasa con ese papá. Entonces, bueno, le dice que elija a alguien que haga de su papá. Bueno, para los que son terapeutas, como si fuera algo así como la silla vacía, ¿no? Como una dinámica en donde, bueno, vamos a trabajar y vamos a decirle todo lo que tengamos que decirle a papá, ¿no? Y de pronto ese personaje, ese compañero que hacía de su padre, empieza a decir cosas y a sentir de determinada manera, como si fuera su padre. Entonces, Bert Hellinger empieza como a tomar nota de esto, ¿no? Bueno, empieza a generarse como una dinámica en donde ese que es representado, ¿no? Un padre, una madre, un hermano, de alguna manera trae como esa impronta de ese padre, de esa madre, de ese hermano, ¿no? ¿Y cómo lo trae? De repente diciendo ciertas palabras que uno puede decir, no, pero eso tal cual como me lo dice mi papá, o mira, camina igual que mi papá, o se mueve de tal forma igual que mi hermano, o no me mira igual que mi mamá, siento el mismo rechazo que mi madre sintió conmigo, ¿no? Empieza a generarse como esa dinámica en lo grupal, en donde él ahí habla del alma familiar. Ustedes en este módulo yo les adjunto el libro de los órdenes del amor de Bert Hellinger en PDF, que es como el manualcito, es lo básico de constelaciones para quien lo quiera leer y quien quiera adentrarse un poquito más. Por momentos hace medio denso el libro, pero es interesante porque habla de los órdenes que nosotros también vamos a ver de forma súper resumida, obviamente, pero lo más importante. Entonces él empieza como bueno, y él habla del alma familiar, ¿no? Del inconsciente familiar y del alma familiar que se empieza a manifestar en una constelación, que sería en esa dinámica, en ese campo constelatorio, que es donde se arma la dinámica. Yo voy a estar hablando, y en general él hace todo el tiempo hincapié en lo grupal, en la constelación grupal, que ahora después vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero él aparece toda esta dinámica de las constelaciones en un ámbito grupal. Después vamos a lo individual, que es la técnica que nosotros vamos a usar. Pero la teoría y lo que sucede lo mismo en lo individual que en lo grupal. Lo que cambia es la técnica, es la forma de abordar la problemática, ¿sí? En lo individual vamos a trabajar con muñequitos de madera, con plantillas, con árbol genealógico, y en lo grupal trabajamos con las personas que están en el taller, ¿sí? Entonces, lo que él se da cuenta y lo que empieza a manifestarse es esto, es lo que él llama el alma familiar, el inconsciente familiar, es decir, cómo cada uno de los representantes empieza a moverse en función del lugar que tienen en la vida real, vamos a decir, aún estuvieran fallecidos o vivos, aún los conociera o no los conociera, ¿sí? Y entonces empieza ahí a toda esa investigación y hacer todo ese trabajo fenomenológico, ¿sí? Que es un trabajo fenomenológico,
de constelaciones. Por eso ustedes los invito a que el que tenga ganas, aunque no entiendan mucho, pero que vean un poco esto de los talleres y lo que sucede, porque van a ver ahora cuando veamos las leyes que él, de donde se sostiene toda esta técnica, cómo están como muy expuestas y muy vistas en estas dinámicas de constelaciones grupales, ¿no? Donde los órdenes, donde están desordenados y entonces hay que ordenar jerárquicamente, hay que darle lugar a ese que no tiene lugar, hay que poder tomar lo que los papás nos dan, aunque no tengamos buen vínculo o aunque no lo hayamos tenido o aunque no los querramos, ¿sí? O lo que fuera que haya pasado. Entonces, bueno, y ahí empieza a aparecer esto de las constelaciones. Él empieza a trabajar con esta dinámica, la llama constelaciones familiares. Yo cuando daba, ahora en pandemia ya hace un año que no, pero cuando daban las capacitaciones grupales, bueno, una de las temas era, bueno, ¿qué son? ¿Por qué? ¿Por qué les puso constelaciones? ¿Qué creen ustedes? Y él dice, bueno, constelaciones, ¿por qué? Porque para una constelación es necesario que todos estén en el lugar que le corresponde y que estén todos, ¿no? Si alguien falta en esa constelación ya deja, cae, ¿sí? Pierde la fuerza, pierde la dinámica. Y si hay alguien que no está en el lugar que le corresponde, también sucede lo mismo. Entonces, por eso él la llama constelación. Porque dentro de sus leyes, cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde, todos tienen que estar, todos son parte y cada uno tiene que cumplir el rol y estar en el lugar que le corresponde. Y entonces así se sostiene la constelación. Por eso le llama constelación familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es en la dinámica de la familia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y así entonces surgen las constelaciones familiares. Él se abocó particularmente a las constelaciones familiares grupales, que son maravillosas. Ahora vamos a ver las diferencias. Ninguna es mejor que la otra, simplemente son distintas, el resultado es el mismo y va a variar mucho según la personalidad del consultante, el tema a consultar y cómo se sienta también el facilitador, ¿sí? Si se siente más cómodo con lo individual, con lo grupal, bueno, ya cada uno verá. Bien, más adelante ahora vamos a ver las diferencias y demás y después vamos a terminar hablando un poquitito adentrándonos de estas 3 leyes de los órdenes del amor, que es el libro donde se basa toda esta teoría de Bert Hellinger. Así que bueno, vamos a ver un poquitito esto de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre constelación grupal y constelación individual? Vamos a adentrarnos un poco en eso. Para quienes conozcan y para quienes sepan o hayan vivido la experiencia en realidad, ya, bueno, nada, a lo mejor no es necesario esta aclaración, pero para los que no les cuento un poquitito, como para que también ustedes se vayan como haciendo la idea de qué se trata, ¿no? Las constelaciones grupales es donde nos reunimos, un grupo de personas, generalmente se desconocen, o sea, unas a otras, a menos que justo yo estuve en un taller que estuvo fulanita, o voy con mi hermana, o voy con una amiga, pero en general son grupos de personas donde nos reunimos en un taller. Digo, bueno, mañana sábado, bueno, mañana no es sábado, pero digamos, el sábado vamos a reunirnos en un taller de constelaciones a tal horario, ¿sí? Entonces la gente que quiere se anota. Ustedes van a ver en los talleres que dice participación tanto, constelación tanto. ¿Qué quiere decir? Yo puedo venir a un taller de constelaciones y participar. O puedo venir a un taller de constelaciones y constelar. Esto lo van a ver en todos y muchos dicen, ¿qué tiene? O sea, no se entiende. Hasta que uno no va a un taller no entiende qué estamos hablando cuando hablamos de participar y cuando hablamos de constelar. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Por qué uno pago más, otro pago menos? Bien. Vamos a imaginar que estamos en el taller de constelaciones. Hay 10 personas y el facilitador. En este caso, yo soy el facilitador. Entonces, vamos a ponerle nombre para que sea más claro, ¿sí? Marisa dice, bueno, yo quiero constelar. Perfecto. Marisa se sienta a mi lado y le pregunto, bueno, contame qué querés constelar, qué querés trabajar. Y ella dice, bueno, quiero trabajar mi sobrepeso, porque tengo obesidad o tengo sobrepeso. Bueno, hay algunas preguntitas que le hacemos. Y después Marisa lo que va a hacer es decir, bueno, yo le voy a decir a Marisa, vas a mirar a todos los que están aquí presentes, a estas 9 personas, porque con Marisa serían 10, conmigo serían 11, ¿sí? A estas personas y vas a elegir a alguien que haga de Marisa. Primero se elige para ella, ¿sí?
alguien que te va a representar a vos. ¿Por qué? Porque Marisa no va a estar en esa constelación. Marisa va a observar lo que sucede de afuera, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, quiero que Martita sea mi representante. Marta. Vamos a usar las M para que no nos olvidemos los nombres. Genial. Entonces Marisa va a ubicar a Marta, que es la que va a ser de Marisa, en el campo. En el campo es en el centro de donde estamos todos reunidos en ronda, ¿sí? En el centro. La vas a ubicar ahí donde vos quieras. ¿Por qué? Porque la puedo ubicar acostada, sentada, mirando para allá, para allá. Bueno, como vos quieras, la vas a ubicar. A ver, esto yo lo hablo general. Después cada facilitador tiene su técnica. Tal vez no lo ubica, deja que lo ubiquen solo, lo toma de los hombros. O sea, cada uno tiene su técnica. Yo lo hablo como general para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Bien, entonces, lo ubica en el campo. Bien, damos un instante para que ese representante, para que Marta sienta a ver o perciba a ver cómo se siente estando ahí. Y le digo a Marisa, ahora vamos a elegir a alguien también de estas personas que están acá reunidas que represente el sobrepeso, eso que estamos constelando, ¿sí? Entonces Marisa los va a mirar y va a decir, bueno, Susana, quiero que Susana, ¿no?, venga y represente el sobrepeso, Susana sobrepeso, genial. Y la va a ubicar. Esto de los nombres lo hago yo con ustedes para que se entienda y para que no nos perdamos en la dinámica. Entonces le voy a decir a Marisa, bueno, ubica a Susana, que representa el sobrepeso, dentro del campo, dentro de este lugar, ¿sí? Y tal vez la ubica mirándose con Marta, o de espaldas a Marta, o sentada, parada, acostada, como sienta. Y ahí empieza a generarse la dinámica de las constelaciones, ¿sí? En este caso Marisa se sienta nuevamente y observa. Si el facilitador, en este caso yo, tuviera que hacerle alguna pregunta sobre algo de lo que veo, le pregunto y voy trabajando con esto que el campo me va trayendo, con esa información. Si se miran, si no se miran, cómo se sienten, qué dinámica empieza a aparecer ahí, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar. Esa es la constelación grupal. ¿Cuál es la diferencia? Tanto Marta como Susana están participando, ¿sí? Participan del taller. Marta y Susana, yo se los digo para que no nos equivoquemos si me equivoco yo. Marta, que hace de Marisa, y Susana están participando de una constelación, ¿sí? Y aunque no participaran, los otros 7 que están sentaditos también están participando. Ahora, Marisa es la que está constelando. Entonces, Marisa constela, el resto participa. Yo puedo ir a un taller y no constelar, quedarme ahí para participar. Para participar es mirar las constelaciones, o si alguien me llama para que represente a algún integrante de su sistema familiar, ingreso y participo, ¿sí? En ningún taller es obligatorio, siempre es en función de lo que cada uno sienta. Entonces, esa es la diferencia. Participar, yo puedo estar en el taller sentado participando de constelaciones de otro. Y constelar es porque yo voy a trabajar mi conflicto, ¿sí? Hay veces que yo lo puedo decidir antes y decir, sí, quiero participar en el taller o quiero constelar. Y otras veces que uno, en la misma dinámica en el grupo, dice, no, mira, quería constelar, pero ahora no quiero, porque ya lo trabajé. En esta participación que hice tenía que ver con lo mío. O quedé muy tomada y la verdad es que no me siento como para constelar ahora. O no, yo venía a participar y después me siento tan cómoda, me siento tan bien, o algo físicamente me pide que constele y voy y digo, bueno, a mí me gustaría constelar también. O sea, depende del taller y el facilitador, eso se puede hacer, ¿sí? Bien, todo esto es en constelaciones grupales. En constelaciones individuales, ¿con qué vamos a trabajar? Yo particularmente, o sea, yo he hecho un montón de formaciones y de hecho he dado constelaciones con objetos, constelaciones con plantillas, constelaciones en el árbol y constelaciones con muñecos. La verdad es que con la que más me siento identificada, una de las que más me gusta, es la constelación con muñecos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el muñeco lo que nos va a permitir es la proyección. Yo puedo proyectarme a mí en un muñequito, en una mujercita, en un varón. Puedo proyectar a mi madre también, ¿sí? En esa muñequita, puedo proyectar a mi padre. Entonces, como lo que vamos a estar haciendo es armando nuestro sistema familiar o la dinámica que tengamos que armar con el conflicto que queremos trabajar
con muñequitos, si esos muñequitos son personitas, nos es mucho más fácil para representar, nos es mucho más fácil para proyectar, ¿sí? Entonces ahí empieza a jugarse la dinámica. Entonces, en constelaciones individuales va a estar el facilitador y el consultante. Otro tema importante, porque me dicen, pero cuando yo constelo individual, que es constelación familiar individual, ¿tengo que ir con algún familiar? No, en ninguna tengo que ir con ningún familiar. Se llama familiar porque trabajamos la familia, el sistema familiar, pero nunca tengo que ir con un familiar, ni a grupal ni a individual. A grupal a menos que yo quiera ir con mi hermana, con mi madre, pero después no es que yo tengo o tiene que constelar toda la familia, tengo que venir con todo el familión. No, claramente no, ¿sí? Entonces, en la constelación individual voy a estar yo con el consultante, el facilitador y el consultante. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a hacer es plantear el tema que tenemos que trabajar, que queremos constelar igual que en lo grupal, y vamos a empezar a armar la dinámica con los muñequitos de madera. Vamos a tener un campo, que es un cuadradito de madera, y vamos a tener los muñequitos que ya los vamos a ver, porque vamos a ver cómo es la dinámica y todo, ¿sí? en esta masterclass. Entonces, vamos a trabajar con los muñequitos de madera y vamos a trabajar con el campo. Y ahí empieza a generarse la dinámica. A ver, si preguntamos, ¿qué es mejor, una u otra? Para mí no es mejor una más que otra. No hay una que sea la grupal y lo individual, digo, ¿no? No es que la grupal es mejor que la individual o la individual, no. Para mí es muy importante, primero, la persona. Hay personas que son muy vergonzosas, o hay personas que han tenido una vida difícil o han vivido situaciones terribles, y entonces de pronto exponerlas en un grupo les cuesta mucho. Yo cuento siempre, estoy escribiendo un libro en realidad, y en ese libro hay muchas anécdotas o muchas situaciones que cuento, y una es esta, en donde voy al segundo taller que voy, porque antes de formarme yo bollé por lo menos hice 10 talleres con 10 profesionales diferentes. Y me acuerdo que fue la segunda porque la primera fue mi maestra, y la segunda, una psicóloga, éramos 20 personas más o menos en el taller. Y había una chica que estaba al lado mío en ese momento. Yo veía que lloraba, no constelaba, pero tampoco participaba. La elegían y ella decía que no. Pero estaba como súper movilizada. Entonces, en el taller hacemos un break. Y yo, mi profesión es más fuerte, ¿no? La de consultora psicológica. Entonces yo me acerco y le pregunto si se sentía bien. Y me dice, sí, estoy muy movilizada. Me dice, la verdad es que esto para mí es tremendo, y aparte me angustia mucho saber que tengo que constelar. Me lo dice así, ¿no? Nosotros que tenemos el oídito afinado, le digo, ¿pero por qué que tenés que constelar? Le digo, me parece que no tiene que ser como que tenés que querer constelar. ¿Por qué que tenés? Y me dice, no, porque esta ya es como la 4ª o 5ª vez que vengo a un taller, si no eran más, no me acuerdo. Y la consteladora es mi psicóloga, dice. Y ella me dijo que esta vez sí o sí tenía que constelar. Y me dice, la verdad es que no, siento que como que no puedo, me angustia, me pone re mal. Y cada vez que la consteladora, ¿no? La facilitadora decía, bueno, ¿quién más quiere constelar? O como que la miraba a ella, ¿no? Entonces yo desde mi lugar, que por supuesto es más fuerte que yo, la verdad es que yo le dije, mira, a mí me parece que cuando uno constela, ¿no? O cuando uno hace cualquier tratamiento, cualquier cosa terapéutica, lo tiene que sentir, y tiene que sentir que es su momento y que quiere hacerlo. Porque yo creo que si vos lo haces porque lo tenés que hacer, no te va a servir para nada. Primero, que te vas a exponer a una situación que no querés exponerte. Y segundo, que todo esto uno tiene que estar disponible para recibir también lo que el campo, en este caso, lo que la dinámica tiene para ofrecerme. Si yo no estoy disponible y lo hago porque lo tengo que hacer, probablemente todo lo que muestra el campo yo no pueda tomar nada, porque estoy como bloqueada para recibirlo. Le digo, la verdad es que yo lo hablaría con ella ahora en el break. Le digo, yo lo hablaría y le diría, mira, la verdad es que no me siento en condiciones de hacerlo, necesito más tiempo. Y le digo, y por supuesto que ella te va a entender y lo va a respetar. Y si no lo entendiera y no lo respetara, me parece que lo importante es que te lo respetes vos, porque es lo que vos sentís, es tu historia, es tu, no sé, le dije, es mi humilde opinión. Bueno, nada, terminaba el break, teníamos que regresar al salón donde se llevaba a cabo.
La chica estaba hablando con la psicóloga y de hecho se retiró. Cuando empezamos ella ya no estaba. A ver, ¿de qué me sirvió a mí? De mucho. Yo me acuerdo que me fui de ese taller y dije, qué bueno lo que viví. Cuando yo sea facilitadora, estas son las cosas que yo no tengo que hacer, ¿no? Como no escuchar cuál es el tiempo del otro, no respetar al otro, ponerme en ese lugar en donde si para mí tiene que ser y no poder, nada, esto es no escuchar y no ver lo que le sucede al otro, ¿no? A mí me sirvió un montón para ver, bueno, esas cosas como quizás otros detalles dentro de la técnica, ¿no? Qué era lo que yo no tenía que hacer, qué era lo que yo no quería hacer, qué era lo que yo no quería generar en una persona. Y esto se los digo porque más allá de que ustedes tal vez después alguno haga el camino grupal o ya lo haya hecho, pero en lo individual también, ¿no? Tener la capacidad de, bueno, si no es tu momento, porque te van a llamar y de pronto, ahora vamos a ver quienes no pueden constelar, y si esa persona no puede constelar, por más que la persona te lo pida y te lo ruegues, no vas a, por lo menos yo no te voy a constelar. Y que ustedes sepan que es por el bien del otro, ¿sí? Que es el momento del otro, que es un proceso muy intenso y entonces tiene que estar preparado ese otro, porque si no, lejos de ayudarlo y ayudarlo a sanar y acompañar en esa sanación, terminamos dañándolo, terminamos generando un conflicto tal vez mayor o un nuevo conflicto, un nuevo trauma, un nuevo síntoma a partir de esto, porque no era el momento, ¿sí? Y yo siempre doy el ejemplo de, bueno, si yo quiero una manzana rojita, bien madura, por más que yo la ponga, si yo la arranco del árbol y entonces la pongo en el sol y luego la pongo en mi casa bajo una lámpara y demás, no va a madurar más rápido, ¿sí? Necesita su proceso y su tiempo hasta caer madura del árbol. No va a estar más rica ni va a madurar más rápido, ni que yo junte, qué sé yo, no sé, que me suba una montaña y esté más cerca del sol con la manzanita. A ver, no. Entonces esto pasa también en las personas, respetar el tiempo, poder estar atentas y con esa escucha activa, a ver qué le pasa al otro y qué siente el otro, ¿sí? Y manejar nuestras ansiedades, eso es fundamental ahora cuando veamos que sí, que no pueden constelar, manejar nuestras ansiedades, no subirnos a la ansiedad del consultante, y ahora van a entender por qué. Bien, y así damos por finalizado las diferencias entre constelaciones grupales y constelaciones individuales. ¿Cuándo sugiero yo una constelación antes que otra? Bueno, por ejemplo, la constelación individual sirve mucho para trabajar vínculos, el vínculo con mamá, el vínculo con papá, es maravilloso porque nos sacamos todo eso de encima, el vínculo de pareja con una expareja, con un hijo, sobrepeso, bueno, todo lo que sea todo este tipo de conflictos. Yo sugiero grupal antes que individual cuando necesito información. Por ejemplo, me ha pasado a mí con consultantes y en mi vida propia también. Yo esto lo cuento en la capacitación. Cuando yo necesito información, por ejemplo, viene una persona que es adoptada y quiere trabajar la relación con su madre biológica. Entonces yo ahí le sugiero que haga primero una constelación grupal para ver cuál fue la dinámica, ¿sí? Porque ahí va a aparecer. El campo nos va a mostrar, bueno, me ha pasado de constelar en un taller a una chica, a varias, pero me acuerdo de una que fue terrible porque había esa mamá que había dado en adopción a esa hija, había sufrido violencia, aparentemente abuso, violación. Entonces, vos, o sea, lo que aparecía en la dinámica era esta mujer la daba a esa hija como diciendo, vos salvate de toda esta miércoles que hay en todo este sistema, ¿no? Como un acto de amor con un dolor tremendo. Y esa información solamente nos la trae el campo cuando nosotros trabajamos a nivel grupal. ¿Por qué? Porque al trabajar con otras personas, esas personas van sintiendo, cosa que los muñequitos no sienten, ¿sí? En la dinámica individual pasan otras cosas. Pero cuando necesitamos información, vamos a un taller grupal. Yo personalmente les sugiero ir a un taller grupal porque esa información va a venir. Cuando necesito información por una desaparición, me acuerdo que hicimos en su momento cuando desapareció Maldonado, en un taller hicimos una investigación, les conté a los participantes, no les dije de qué tema íbamos a hablar, pero si querían como a modo de investigación y sobre todo por esto de las constelaciones,
que quería constelar algo de manera secreta, si podíamos hacerlo, ¿no? Al finalizar el taller, si se podían quedar un ratito más. Por supuesto que todo sí, fue maravilloso. Y sin decir empezamos a constelar. Fue increíble lo que salió porque fue tal cual lo que luego sucedió. Y me acuerdo que terminamos la constelación y yo les pregunté al grupo, ¿no? Si sabían lo que estábamos constelando. Y todos me dijeron sí, a Maldonado, porque se sintió, sabíamos, ¿no? Como que la información viene. Bueno, y acá vamos a hablar, no voy a hablar yo, quiero que si no, hay tanto para hablar, esto lo hablo un poquito más en la capacitación, sobre los campos morfogenéticos, sobre cómo funciona esto de la energía, esto del campo fenomenológico y esto del inconsciente familiar, ¿sí? Que sí vamos a hablar porque sí es súper importante. En constelaciones lo que sucede, así como Freud hablaba del inconsciente del individuo, Jung habla de un inconsciente colectivo, Bert Hellinger habla del inconsciente familiar. ¿Qué es el inconsciente familiar? Es esa información que se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Entonces de repente, de manera inconsciente, ojo al piojo con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene una persona a constelar y dice, bueno, quiero constelar la relación con los hombres, ¿no? Mi relación de pareja con los hombres en este caso. Bueno, ¿y cuál es el conflicto? No, porque siempre elijo hombres violentos, u hombres que me abandonan, u hombres que no me eligen. Perfecto. Empezamos a armar el árbol, que es una de las cosas que hacemos en constelaciones. En la capacitación vamos a ver todo lo de armar el árbol. Armamos el árbol brevemente como para adentrarnos un poco a ver cómo es este sistema familiar. Y de pronto nos encontramos que, por ejemplo, la abuela perdió a su marido muy jovencita y se quedó viuda con sus hijitos muy pequeños, ¿sí? Ese marido la abandonó. La madre eligió un hombre infiel que nunca la eligió, que se fue con otra, ¿sí? Y ella elige ese mismo tipo de hombres. Capaz que son buenísimos, pero no se comprometen, o un hombre con alguna patología, con alguna enfermedad, que tiene posibilidades de no vivir o de tener una vida muy compleja, ¿no? Y entonces ahí lo que nosotros, que vamos a hablarlo en el siguiente módulo posiblemente, o en el otro, no recuerdo ahora, sobre las lealtades familiares, ¿no? Cómo estamos por lealtad, y ahí es donde Bert Hellinger habla del inconsciente familiar. Cómo de generación en generación se va transmitiendo a nivel inconsciente esta lealtad. ¿Qué decimos con lealtad? Después lo vamos a ampliar, pero para que se entienda, porque quiero adentrarnos en lo que viene. Esto inconsciente, esta lealtad es yo por amor a vos, yo igual a vos. Entonces, si la abuela sufrió porque su marido murió y la abandonó, la hija, o sea, mi madre, sufre de igual manera eligiendo hombres que la abandonan, eligiendo hombres que no la eligen. Y entonces yo, por amor a esas mujeres, a ese linaje femenino, por amor a mamá, por amor a la abuela, de manera inconsciente, hago lo mismo. Elijo hombres que tal vez no me eligen o con alguna dificultad, o hombres infieles, hombres en donde yo no soy la primera porque me elijo hombres casados, entonces ahí está, no me vuelven a elegir de nuevo, ¿sí? Hay algo de esta repetición. Ese es el inconsciente familiar con el que trabaja Bert Hellinger, ¿sí? Por eso, cuando nosotros constelamos, lo que aparece es ese inconsciente familiar. Así como en la terapia aparece el inconsciente, ¿no? Y uno, sobre todo los analistas, trabajan mucho con el inconsciente y bueno, que va aflorando con el discurso del paciente. Bueno, acá trabajamos también con ese discurso y en la constelación lo que se abre es a ese inconsciente familiar, a esas lealtades familiares, a esas repeticiones, a esas implicancias, ¿sí? Es súper interesante. Por eso les digo, es un camino de ida. Podría hablar horas. Esperen que tomo agua. Bien, entonces, las constelaciones trabajan con el alma familiar, que tiene que ver con esto energético, con lo fenomenológico, con el campo, pero también trabajan con el inconsciente familiar, que es esto que se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? De manera inconsciente. No necesariamente de igual manera. ¿Qué quiere decir? Si la abuela tuvo cáncer, mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. No. Habría que ver, bueno, tal vez a mí se me conflictúa en la maternidad, no puedo tener hijos, o se me conflictúa en el sobrepeso, o se me conflictúa en algún vínculo. Y cuando empezamos a revisar nos damos cuenta que, bueno,
a vos se te está jugando acá, a mamá se le jugó de esta manera física, a la abuela también se le jugó de esta manera física, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, o sea, ¿cuál es el objetivo de la constelación? Cuando decimos vamos a constelar, vamos a trabajar, es quebrar toda lealtad que aparezca. Quebrar las lealtades, soltar esas lealtades, soltar esos mandatos, soltar esas creencias, soltar esas implicancias, como si fuera a disociarnos de eso, ¿sí? Bueno, a ver, esto es de mamá. Mamá y la abuela no pudieron tener una relación amorosa, que perdure en el tiempo, que sean elegidas, que sean amadas, pero esa fue mamá y esa fue la abuela. Ese no quiere decir que sea mi destino. Eso no quiere decir que a mí me tenga que pasar lo mismo. Entonces yo, trabajando ese tema, voy a estar disponible para no repetir esa historia, para yo sí poder hacer mi camino, mi historia, de la manera que yo elija, sin repetir la historia de ellas por lealtad inconsciente, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que se trabaja y este es el objetivo y desde este lugar es el que se trabaja con las constelaciones, desde el inconsciente familiar, desde los campos morfogenéticos o lo fenomenológico y quebrando estas lealtades, disociándonos de esto que pasó, que les pasó y que yo de manera inconsciente lo repito. Por eso ustedes se van a encontrar y a ver, esta masterclass como la capacitación, yo siempre digo, váyanlo pensando en su historia, en cada uno, y se van a encontrar como que van a resonar con un montón de cosas que vayamos viendo, porque a todos mal que mal nos pasa más o menos lo mismo, algunos en grados mayores, otros menores, pero todos vivimos en un sistema familiar, todos tenemos padres, los conozcamos o no, tengamos vínculo o no, o sea que la dinámica está igual, la dinámica familiar está, el inconsciente familiar está, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Estoy mirando la hora como para ir, para que no se me haga muy largo el video, porque yo, insisto, arranco y no termino. Vamos a ver entonces ahora qué se puede constelar y quiénes pueden constelar, ¿sí? ¿Qué se puede constelar? Podemos constelar todo lo que sea un conflicto para mí. Estaba hablando, ahora me acordé que hablo de esto, de por qué constelación individual o por qué grupal. Entonces, lo grupal, yo, para terminar la idea, lo grupal yo solo lo recomiendo, vieron que yo arranco y no paro y me voy. Igual vuelvo todo el tiempo, o sea que ténganme paciencia. Las constelaciones grupales lo que nos permiten es cuando yo necesito información como esto, ¿no? Un desaparecido o soy adoptado o algo por el estilo, el campo nos da esa información porque las personas nos van a generar esa información. Cuando no necesito información, puedo constelar absolutamente todo con constelaciones individuales, todo, ¿sí? Bien. Vamos ahora a qué se puede constelar. Ahí quería cerrar como el tema ese. ¿Qué se puede constelar? Podemos constelar todo lo que para mí sea un conflicto. Y esto es muy importante. Ustedes como facilitadores, los que van a querer ser facilitadores de constelaciones, todo lo que para mí sea un conflicto. ¿Por qué aclaro esto? Porque tal vez vienen y dicen, mira, yo estuve haciendo terapia o estuve haciendo tal cosa y me dijeron que trabaje el linaje femenino. Genial. Bueno, a ver, ¿y qué del linaje? No, porque todas las mujeres tuvieron cáncer. Ok, por ejemplo, doy un ejemplo como recontra común. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y vos sos una paciente oncológico? No. ¿Y tenés alguna, o sea, estás en algún tratamiento o estás haciéndote algún estudio? No, nada, pero no lo quiero tener. Ok. Nosotros no trabajamos por prevención, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. En vez de pensar en esto, pensemos en algo que para vos sea un conflicto. ¿Cuál es tu conflicto actual? Y que capaz arranca con una lista, ¿no? Tipo de papiro de conflictos. No, tengo psoriasis, tengo fibromialgia, tengo conflictos en las relaciones, tengo conflictos en el trabajo, tengo conflictos en el dinero, tengo problemas con la alimentación, en fin, lo que fuera que sea que le salga o una sola cosa, no sé, no importa acá. Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, a ver, ¿cuál es el conflicto que más te preocupa? ¿O cuál es el conflicto que vos decís, ay, si yo pudiera resolver esto, estaría feliz, sería maravilloso? Y dice, no, la verdad que para mí lo que es sumamente importante es resolver el conflicto con mi mamá porque nos llevamos re mal, ella la verdad que está muy viejita y no la puedo ir a visitar porque tengo un enojo, una bronca, no la soporto, no la puedo escuchar. Bueno, perfecto, trabajemos eso.
Porque tal vez a mamá y a la abuela se le generó un síntoma y ella el síntoma, lejos de estar en el cuerpo, está en el vínculo, ¿sí? No necesariamente el síntoma es físico. Cuando hablamos de síntomas y traumas en constelaciones, hablamos de conflictos. Entonces el síntoma puede ser un conflicto en un vínculo, no necesariamente tiene que ser síntoma como algo físico. Entonces trabajemos esto, porque trabajando esto, seguramente al resolver ese conflicto con mamá, estamos resolviendo ese linaje, posiblemente no venga la enfermedad. La enfermedad vino a mostrarnos algo que no estamos viendo, ¿sí? A vos se te está jugando de otra manera por algún motivo en particular, y ahí hay que ver cada sistema en particular, cada persona, ¿no? Cada sistema, las relaciones entre esos vínculos y los síntomas y las enfermedades. Entonces, tenemos que constelar, o se puede constelar todo lo que sea un conflicto para mí. Y cuando elegimos que constelar, también tenemos que ser concretos, precisos con esto. Y yo en la capacitación digo, bueno, viene alguien y te dice, quiero constelar mi miedo a viajar en avión de noche de Buenos Aires a Bariloche. Bueno, momento, a ver, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a constelar? Quiero estornudar. ¿Qué vamos a constelar? El miedo a volar, el miedo a irme de casa de Buenos Aires a Bariloche, el miedo a la noche. Y empezamos como a abrir, bueno, a ver, abramos un poco esto que vos me estás trayendo para ver realmente cuál es el conflicto, porque es como que a veces uno trae, no toda una cosa, y después terminamos constelando otra cosa. Porque en realidad, miren, el otro día consteló un muchacho, ahora recientemente, y dice, quiero constelar mi desorden, soy un desordenado, y empezamos a hablar, bla, 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 empezamos a hablar con el árbol, y cuando nos damos cuenta no era el desorden lo que quería constelar, o sea, lo que teníamos que constelar. Lo que había debajo del desorden era la responsabilidad, no poder hacerse responsable. ¿Cómo lo linkeamos? De la siguiente manera. Si él era ordenado, él tiene una empresa. Entonces, si él era ordenado, tenía que hacerse responsable y tomar ciertas decisiones. Porque le estaban robando, le mentían, ¿sí? Cosa que pasaba en su sistema. Con su madre y su padre pasó exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba? Él al ser desordenado, uy, bueno, se perdió tal cosa, bueno, falta tal otra. Es en el desorden. Ahora, si yo soy ordenado, me tengo que hacer responsable y tomar decisiones. Y tomar decisiones para él era igual a pelearse, discutir con un otro, ¿no? Como algo que no estaba dentro de su sistema, no estuvo, ¿no? Los padres funcionaban igual, sobre todo la madre. Entonces terminamos constelando esto de hacerse responsable, de poder tomar decisiones. Entonces trabajamos la responsabilidad. Fíjense como de algo que superficialmente aparece como el conflicto, cuando uno lo empieza a hablar y lo empieza a desarmar, termina siendo otra cosa. Tal vez esto del miedo a viajar de noche en avión a Bariloche, es, no, en realidad mi temor es irme de mi casa y dejar a mi familia, o irme y que cuando vuelva alguien no esté, porque tal vez en mi familia me fui a la escuela y cuando volví mi papá se había ido de mi casa. ¿Sí? Por eso es tan importante la escucha y el indagar y el estar atento a lo que el otro nos dice, escuchar lo que el otro nos dice y poder ir como dándole al otro, ¿no? Esta vuelta, bueno, pero mira, entonces tu temor era en realidad a que esto que pasó cuando tu papá se fue, cuando vos te fuiste al colegio y de pronto volviste y tu padre no estaba porque se había separado de mamá y no lo volviste a ver o se fue de la casa aunque lo haya vuelto a ver, tal vez tu temor entonces es el irte, es que vuelvas y que no esté tu marido, ¿no? Por ejemplo, digo. Y a lo mejor sí, tiene que... Bueno, entonces, ¿qué tal si constelamos este abandono? Porque a lo mejor es el abandono del otro, el abandono de papá. O el abandono, o la relación con papá. Fíjense como de algo que era terminamos algo como mucho más profundo. Porque siempre está ahí, vayan a lo profundo, no se queden en el discurso superficial, vayan más. Vayan a lo profundo y no tengan temor en preguntar, porque si el otro está ahí, está abierto y está disponible también, porque el otro está eligiendo venir a hacer una constelación. Entonces está muy disponible, muy permeable, pero yo tengo que ser habilidoso también y acompañar y respetar el tiempo y respetar lo que sí, lo que no quiere compartir el otro también. Entonces,
¿Qué se puede constelar? Todo, todo lo que sea un conflicto para mí. No puedo constelar, no, porque mi marido tiene psoriasis. Bueno, que venga tu marido. Quiero constelar porque mi hijo es adicto. Bueno, que trabajamos con tu hijo o empecemos a ver las adicciones en tu sistema y en todo caso trabajaremos un conflicto tuyo con respecto a las adicciones o con respecto a otra cosa que termine de alguna manera ayudando ese vínculo. Pero no podemos constelar por otro, ¿sí? Por eso, cuando yo hice en lo grupal lo de este muchacho que les conté, lo de Maldonado, yo aclaré que era a modo investigativo porque nosotros no podemos constelar por otros, ¿sí? Entonces, bueno, fue como en algún punto fue como a modo investigativo, se aclaró y era como ver, bueno, hasta dónde esto de las constelaciones, ¿no? Como ir chequeando y viendo, bueno, qué va pasando con todo esto. Bien. ¿Quiénes no pueden constelar o quiénes pueden constelar y quiénes no pueden constelar? Vamos a hacer una breve diferencia. En constelaciones individuales pueden constelar niños, cosa que en constelaciones grupales los niños no pueden constelar. ¿Por qué? Porque la dinámica grupal es muy fuerte, no sabemos lo que el campo nos va a traer. Y la dinámica individual, como trabajamos con el niño, trabajamos con los muñequitos como si fuera un juego, se trabaja diferente a como se trabaja con el adulto. Con el niño se trabaja de una forma diferente, la técnica, o sea, trabajamos con los muñequitos y demás, pero ya lo vamos a ver brevemente en el último módulo. Pero se trabaja de una manera distinta, ¿sí? Entonces se puede trabajar porque para el chico es un juego. Y esa dinámica familiar que nos muestra en el campo es como él se siente y lo que pasa en su casa, claramente. Entonces es maravilloso trabajar con niños en dinámica individual. Por eso hay muchas psicopedagogas, asistentes sociales, psicólogas de niñas. Inclusive hay un par de maestras especiales. Yo lo hice el curso una directora de un centro especial y me decía, cada niño que ingresa a la primera consulta yo les hago jugar con los muñequitos. Y me dice, y ahí me trae toda la información que quizás me lleva sesiones recabar. Las tengo todas ahí, toda esa información me la trae en ese primer encuentro. Aparte nada, con chicos especiales también se puede trabajar perfectamente porque es la dinámica, es un juego, por eso es tan maravilloso trabajar con niños. En la capacitación nosotros damos también constelaciones con niños, con lo cual aquel que le interese también está bueno porque está dentro del curso y es, bueno, a mí me encanta trabajar con chicos en constelaciones, no así en la parte terapéutica, en terapia digo, ¿no? Porque todo conflicto de los niños en realidad es conflicto no resuelto de los padres, entonces bueno, vieron que a veces a uno le dan ganas de ir a buscar a esos padres, entonces bueno, nada. Entonces, ¿quiénes pueden constelar? Todos pueden constelar, mayores de 5 años, niños mayores de 5 años, pues con ciertas pautas se constela a los niños también. Y ¿quiénes no pueden constelar? Decimos todos, salvo estos que vamos a mencionar ahora, ¿sí? Hay ciertas personas que no pueden constelar. ¿Por qué no pueden constelar? Y esto es súper importante. Y esto es algo muy personal. Porque van a haber consteladores o facilitadores que los constelan. Yo personalmente, como me formé y como me sigo formando y como estoy viendo durante tantos años de experiencia, tantas constelaciones, veo que hay en ciertos momentos que no es conveniente constelar. Porque lejos de ayudar al otro, lo que voy a hacer es dañarlo, ¿sí? Lejos de ayudarlo, lo voy a dañar, puedo dañarlo. Esto que hablamos del timing con ese ejemplo que les dije de esta chica en lo grupal. Entonces, ¿quiénes no pueden constelar? Los que no pueden constelar son pacientes oncológicos, los pacientes oncológicos que están en... Bueno, hay 3 etapas, ¿sí? El paciente oncológico, la primera etapa es quien se entera recién que tiene la enfermedad. Esos pacientes van a hacer cualquier cosa, ¿sí? Para sanarse, entonces no están en condiciones porque van a venir a buscar la herramienta como la salvación. Y esta herramienta no es salvación de nada, ¿sí? Nos permite ver, nos permite poder darle sentido al síntoma. Y por ende, si le doy sentido, si lo puedo ubicar, posiblemente ese síntoma pierda fuerza y en algunos casos hasta desaparezca. Pero no en el caso de las enfermedades no es que vamos a curar a nadie, eso es fundamental.
Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, un paciente que está en la segunda etapa, que ya está en un tratamiento, que ya tuvo la cirugía o lo que fuera, y que está en condiciones físicas, puede constelar siempre y cuando no sea salvarse, sino es, bueno, quiero ver de dónde viene, quiero ver qué me vino a mostrar, quiero resolverlo, ¿sí? Y en la tercera etapa tenemos la tercera etapa se divide en dos, aquellos que directamente van a fallecer, que ya no hay posibilidades. Si esa persona físicamente está en condiciones y lo quiere hacer no para salvarse en esa etapa final, sino para que su descendencia no pase por lo mismo como una forma de resolver, se puede constelar, son los menos, la verdad es que no llega a este tipo de personas, pero tengámoslo en cuenta. Y aquel que sí lo resolvió, sí que está ya curado o curándose y lo quiera trabajar justamente para ver de dónde viene, para darle sentido, para que no se repita, ¿sí? Entonces los pacientes oncológicos que no pueden constelar son las de primera fase, primera etapa, cuando recién se conectan con el tema de la enfermedad, que van a hacer cualquier cosa para curarse, y los que están en la etapa terminal, que no suelen llegar y que muchas veces físicamente no están preparados para atravesar una constelación, ¿sí? Esos son quienes nos pueden constelar. Y luego los otros que no pueden constelar también son personas que están atravesando duelos. Y acá voy a hacer un parate y vamos a dividir los duelos. Hay diferentes tipos de duelos y hay un tiempo de duelo, ¿sí? Un duelo generalmente nos lleva de 3 meses a 2 años dependiendo de un duelo. Un duelo es una mudanza, es perder un trabajo, cambiar de trabajo, la muerte por supuesto de alguien, una separación, la menopausia, la jubilación, la pérdida de un animalito. O sea, hay un montón de duelos. Entonces, que un hijo se vaya de casa. Entonces tengo que ver, bueno, cuál es el duelo que está atravesando esa persona. Si yo me separé y quiero trabajar mi separación o trabajar la relación con los hombres y me separé hace una semana y no, o me separé hace un mes y no, la verdad que no. Esperemos un tiempo más, ¿sí? Esperemos por lo menos 6 meses. Si se me murió un ser querido, bueno, dependiendo también, porque tal vez, bueno, falleció mi mamá, que ya era grandecita, que estaba enferma, o que no era grandecita, pero estaba enferma, y venimos atravesando todo como ese proceso de preduelo, por ponerle un nombre. Entonces tal vez a los 6 meses, a los 8 meses podría constelar. Siempre tomen una muerte mínimo 6 meses. Ahora, si se muere un hijo, mínimo tengo que esperar 2 años. Porque es la muerte, o sea, es lo antinatural, entonces no se espera que el hijo muera antes que el padre. Entonces ahí sí o sí tenemos que esperar mínimo 2 años de duelo, porque esos papás están súper vulnerables y lejos de poder ayudar a sanar, probablemente terminemos dañando, lastimando, ¿sí? Entonces, bueno, permítanse. Y esto es importante. Ahora esperen que termino con este tema y les digo lo importante de esto. Otras personas que no pueden constelar son mamás embarazadas. Y acá hay gente que dice, no, yo del 4º al 6º mes sí o tal. Bueno, yo soy partidaria que no. Y les voy a contar por qué. Todos van a pensar, no, porque el bebé siente todo, Sarasa. Sí, claramente, eso es un tema. Pero más que nada, porque piensen que cualquier cosa que pueda pasar en ese embarazo, cualquier cosa, lo que se les ocurra, la pérdida del embarazo, que el bebé nazca con alguna dificultad, que se adelante el embarazo, que me agarre hipertensión en el embarazo, que de pronto lo que fuera va a ser la culpa de la constelación. Con suerte de la constelación y no de la consteladora o del constelador, con lo cual del facilitador, con lo cual yo en momentos de embarazo no quiero constelar mi relación con mi mamá porque fue malísima y la quiero trabajar porque ahora que voy a ser mamá, cuando venga mi hijo, Sarasa, ¿no? Y le van a decir todo el discurso. Bueno, mi amor, vamos a hacer una cosa. Si durante tanto tiempo no trabajaste, bueno, espera a tener tu bebé, disfruta de este momento. Una vez que lo tengas, ¿sí? Cuando estés en condiciones, después de un tiempito, de unos meses, venís a verme y lo constelamos. Te van a decir, bueno, sí, apenas lo tenga, voy. A ver, la realidad es que hasta los 2 años por lo menos del chico no vienen porque no tienen ni tiempo para irse a bañar las mamás, que van a venir a constelar, ¿sí? Entonces, digo, relajen por eso. Y ya cuando vienen, ya muchas no están amamantando, ya están en ese proceso donde
no hay esta simbiosis, ¿sí? Si bien el chico, los niños están todo el tiempo en simbiosis con mamá desde el sentir, y por eso es tan importante, y cuando trabajamos con niños, el conflicto del niño es el conflicto de los padres, pero digo, se puede trabajar de igual manera. Yo durante el embarazo no hago constelaciones a mamás embarazadas, aunque se enojen, se han enojado, no me importa, ¿sí? No me importa que se enojen. Yo no me voy a exponer, no la voy a exponer a la mamá que vive una situación, ni tampoco me voy a exponer a mí, ¿sí? Entonces prefiero que no. Insisto, esperaste tanto tiempo, ahora lo tenés que hacer, disfruta estos 9 meses, 8 o 9 meses de embarazo y después lo hacemos, no hay ningún problema. Tiempo para trabajar la relación con mamá lo vas a tener. Entonces dijimos, pacientes oncológicos en determinada fase o etapa, mamás embarazadas, personas en duelo y otras personas que no pueden constelar son personas que tengan patologías psiquiátricas severas, ¿sí? Generalmente no llegan a consulta, no llegan a una constelación, pero igual tienen que saberlo. Personas con bipolaridad, con esquizofrenia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier situación puede generarle una crisis, ¿sí? Cualquier situación que el campo traiga, alguna palabra que uno pueda decir, algo que pueda conectar, puede traer un episodio, una crisis, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que evitar eso, por más que la persona esté medicada y demás. Yo personalmente no trabajo con personas con patologías psiquiátricas severas. Hoy hay patologías psiquiátricas, ¿no? Digo, hoy ataques de pánico, fobias, bulimia, anorexia están dentro de las patologías psiquiátricas porque necesitamos de un psiquiatra, de cierta medicación, de cierto acompañamiento, pero son problemáticas que se pueden trabajar, ¿sí? Mientras la persona esté contenida psiquiátrica, médicamente y psicológicamente, podemos trabajarlo. Es más, es maravilloso constelar. Amo constelar ataques de pánico. Bueno, yo hice una especialización en ataques de pánico y fobia, que me encanta el tema. Hice una especialización también en patologías del consumo, sobre todo en bulimia y anorexia. Con lo cual a mí me gusta mucho como toda esta problemática. Y la constelación nos trae cosas maravillosas y hay como una sanación y una resolución genial en este ámbito. Pero digo, en patologías psiquiátricas severas, evitemos. ¿Por qué? Porque puede tener una crisis, puede hacer un episodio, y la verdad es que lo van a pasar mal ustedes, lo va a pasar mal el otro, no sabemos en qué puede terminar, y la verdad es como cuídense y cuidemos al otro, ¿sí? Siempre tenemos que cuidarnos nosotros y cuidarnos al otro, y cuidar al otro. Por eso lo mismo con las mamás embarazadas y lo mismo con el paciente oncológico, tenemos que cuidar al otro, ¿sí? Bien. Y por último, personas que no pueden constelar menores de 5 años. ¿Pero por qué menores de 5 años? O algún tipo de discapacidad que no puedan comprender lo que las indicaciones, ¿no? Bueno, vamos a elegir un muñequito que represente a mamá o que te representa a vos. Un nene de 3 años tal vez no puede comprender y no puede tampoco transmitirme esto que le está pasando. Entonces, bueno, generalmente son niños a partir de los 5 años, y si hubiera alguna discapacidad, dependiendo de la capacidad de responder a las pautas que yo le vaya dando, ¿sí? Después, cada uno, a ver, si viene un sordo mudo puedo trabajar siempre y cuando yo me anime, si viene un no vidente puedo trabajar, a mí me han pasado de constelar a una chica que tuvo un accidente y vino en silla de ruedas con problemáticas inclusive en las manos, y sin embargo pudo agarrar perfectamente los muñequitos. Digo, ahí también va a depender un poco de cada uno de ustedes, de dónde se sienta cómodo y dónde no nos corremos, no nos exponemos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando alguien nos llama para constelar, lo primero, bueno, por supuesto, nos llama, nos manda hoy es mensajito, WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que vamos a preguntar es, bueno, perfecto, si alguna vez consteló, para saber si sabe, si está atravesando algún duelo, y no estoy, bueno, aparte del duelo, porque uno dice un duelo y uno piensa, no se me murió nadie, ¿no? Y también ojo, porque a veces te dicen, no estoy viviendo un duelo, y de pronto dicen, no, mi mamá murió, pero murió ya hace 3 meses, ¿no? Como si fuera un montón, y bueno, sí, está atravesando un duelo, con lo cual, bueno, podemos indagar un poquitito más, y si vemos que dice, no, lo que pasa es que estuvo internada, estaba en un geriátrico, bla, 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 es un tema, bueno, tal vez ahí sí le podemos decir, bueno, perfecto, sí o no. Eso lo van a tener que evaluar ustedes en función de cada uno. Es tan personal y tan particular como seres humanos hay en el universo, ¿sí? En el mundo.
Pero ustedes sepan esto, los que no. Pacientes oncológicos en las fases que dijimos, mamás embarazadas, pacientes con problemas psiquiátricos severos y personas que están en duelo, ¿sí? Y viendo estos duelos, y menores de 5 años o chicos con alguna dificultad, con alguna discapacidad que no puedan comprender las indicaciones o las pautas que yo le voy dando. Después pueden constelar todo y puede constelar una chica que sí, porque van a empezar con las preguntas, y puede constelar un señor que tiene 60 años, pero que sí, si no está dentro de estas pautas, de estas características o problemáticas que dijimos, puede constelar, ¿sí? ¿Y puede constelar? Sí, puede constelar. ¿Está dentro de estas pautas o de estas características? No, listo, entonces puede constelar. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre que constelamos, entonces tenemos que saber qué va a constelar la persona, si no está dentro de ninguna de estas problemáticas, no está atravesando ninguna de estas problemáticas. A ver, una cosa interesante que me acuerdo en una capacitación grupal, que en una capacitación sí, individual pero presencial, que doy en Capital Federal, me acuerdo que una chica me dijo, muy atinada su pregunta, ¿no? Claro, pues yo lo digo y lo digo como tan natural, ya lo tengo tan incorporado que hay cosas que me pierdo, como que es obvio y no es obvio. Entonces me dice, ¿y pero cómo sabes si una persona tiene un problema psiquiátrico o no? Porque yo no le voy a preguntar, hola, sí, ¿y usted tiene un problema psiquiátrico? Entonces le digo, tenés razón, la verdad que tenés razón. Bueno, yo les digo como yo lo manejo. Cuando alguien me llama para una consulta o me escribe, le pregunto si está tomando alguna medicación. Entonces cuando me dice la medicación, le pregunto, porque obviamente yo no me conozco toda la medicación. ¿Y esa medicación quién te la dio? No, me la dio el endocrinólogo porque tengo, ¿cómo se llama? Hipertiroidismo. O me la dio el cardiólogo porque tengo hipertensión. O me la dio el psiquiatra porque no puedo dormir. Bueno, y ahí cuando ya me la dio el médico o el psiquiatra porque no puedo dormir, porque tuve ataque de pánico, porque tal cosa, porque tal otra, empiezo a indagar sobre eso. ¿Cuánto hace que la estás tomando? ¿Estás en tratamiento? ¿Cómo te sentís en este momento? ¿Sí? Porque eso me va a dar la pauta. No, me la dio porque tuve algunos problemas psiquiátricos. Bueno, ¿y tenés algún diagnóstico? ¿O el médico te dio algún diagnóstico? Sí, tengo bipolaridad, por ejemplo. Nunca me pasó, la verdad es que nunca me pasó. Me pasó una vez que lo cuento en la capacitación de un muchacho que le pregunté esto y me dijo que no tomaba nada. Resulta que en realidad no tomaba nada porque él había dejado la medicación, no porque no tuviera que tomar. Así que llegamos a un momento de la constelación que cuando ahí aparece, bipolar era, cuando ahí aparece, se da cuenta, conecta, y él me dice, no, lo que pasa es que yo no estoy tomando la medicación porque yo tengo bipolaridad igual que mi papá. Pero esto me resirvió. Obviamente que cuando me dijo esto me resirvió, cerramos acá. Lo fui llevando, terminamos ahí, me pagó y se fue. O sea, no voy a seguir porque, a ver, pero yo fui indagando y él, no, nunca no tomo medicación, no tomo medicación. Claro, no toma medicación porque él no la está tomando, no porque no la tuviera que tomar, ¿sí? Entonces también, a ver, fue la única vez que me pasó y era un muchacho bipolar. Pero fue la única vez que me pasó porque en general no suele llegar este tipo de, estas personas con estas patologías, pero uno tiene que estar atento también, ¿sí? Porque tal vez no llega una patología, pero sí que está atravesando un duelo, está tomando una medicación psiquiátrica porque falleció un ser querido y está muy angustiado y no puede sobrellevarlo. Bueno, no es momento para constelar, ¿sí? Me acuerdo una vez una señora, y acá viene lo de los enojos, ¿no? Y no subirnos a la ansiedad o al deseo o a la necesidad del otro. Me llamó que quería constelar y lloraba, entonces, bueno, que no me acuerdo ni lo que quería constelar. Lo que yo le dije, mirá, le digo, no estás en condiciones de constelar, estás súper angustiada, no podés ni hablar. Me acuerdo que se ahogaba, ¿no? Entonces se ahogaba, entonces me dice, no, por favor, yo sé que esto me va a hacer bien. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar un turno, nos vamos a ver, vamos a charlar y ese día vemos si constelamos o si charlamos un poquitito y en todo caso vemos de constelar en otro momento. Ella vino como que iba a constelar. A ver, nunca escuchó todo lo otro. Para ella vino a constelar. Bueno, viene al consultorio. Yo en el consultorio tengo un ventanal. Empieza a hablar y empieza a angustiarse y empieza a ahogarse, que le faltaba el aire. De hecho, abrí la ventana, se puso en la ventana, ¿sí? Y bueno, nada. Empezamos a hablar y dije, mira, la verdad que fíjate que no podemos trabajar, mira cómo estás. Y no, pero sí que... Y me acuerdo que se fue súper enojada.
se fue súper enojada porque no constelamos. Le dije, vamos a hacer 2 o 3 encuentros terapéuticos, pensalo, para bajar un poco toda esa angustia, para trabajar un poco el tema, y en todo caso después sí constelamos. Yo no digo que no vamos a constelar, pero no de esta manera, no como estás vos, no como vos te sentís. Bueno, le dije, vos pensalo. Se fue enojadísima, y como a los 3 o 4 días me escribió y me dijo que sí, que quería hacer un par de encuentros para después constelar. Hicimos 3 o 4 encuentros y me acuerdo, después de constelar, después de la constelación, como a los días me escribe y me dijo, la verdad que te agradezco que no me hayas constelado ese día, porque obviamente no hubiese podido hacer nada, no hubiese visto nada de lo que vi, no estaba en condiciones. Hoy puedo entender, ¿no? Que no estaba en condiciones, que, bueno, le dije, qué bueno. Entonces, a veces uno, porque me pasa cuando superviso, que me dicen, no, pero quiere, pero esto, no. A ver, lo que quiere el otro, lo que necesita el otro, lo que el otro es del otro. Yo no me puedo subir a esa angustia, no me puedo subir a esa necesidad, no me puedo subir a esa ansiedad. Yo tengo que mantenerme en mi lugar. Y si para mí, desde mi criterio, es no, de la mejor manera es no, mirá, no es el momento, no es para vos. Por supuesto que se lo voy a decir de buena manera y dándole las explicaciones pertinentes si las hubiera, y se terminó, ¿sí? Ay, bueno, y así vamos terminando el módulo 1 para luego entrar en el módulo 2 que les va a llegar en el día de mañana, donde vamos a ver las leyes de Bert Hellinger, vamos a hablar un poquitito más de las constelaciones, vamos a ver los muñequitos, material de trabajo, para después en el tercer módulo ya ir directamente a la dinámica, el paso a paso, cómo constelamos y demás, ¿sí? Para resumir entonces, hoy estuvimos viendo qué son las constelaciones, quién es Bert Hellinger, cómo trabajan las constelaciones, qué es esto de constelar, cuál es la diferencia entre constelaciones grupales y constelaciones individuales, quiénes pueden constelar, quiénes no pueden constelar, sí, estuvimos viendo un poquito todo esto. Y bueno, y demás detalles así que fuimos viendo, algunas experiencias, algunas historias. Bueno, espero que les haya gustado esta primer clase, que les haya interesado, que les den ganas de ver la segunda. La verdad es que espero que haya sido motivadora para que ustedes tengan ganas de ver la segunda parte de cómo sigue. Así que no les dije al principio, pero si ustedes les sugiero que tengan un lapicito, una lapicera para tomar notas, sobre todo, bueno, cuando ahora hablemos en el módulo siguiente de las leyes, de las órdenes del amor, de este libro de Bert Hellinger que ustedes ya lo tienen en este módulo, que se los envía adjunto, y bueno, para que tengan para tomar nota, y por supuesto que si tienen alguna duda se las anotan. En el último módulo van a tener la posibilidad de las dudas, aunque haya sido del primer módulo, que me manden las dudas para yo poder respondérselas, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo mañana en el siguiente módulo de esta masterclass de constelaciones familiares individuales. Espero lo hayan disfrutado. Les mando un beso y les agradezco profundamente que estén del otro lado y que hayan elegido hacer esta masterclass tan especial y con tanto amor que estoy generando para ustedes. Un beso enorme. Fedra, nos vemos mañana.